Hola a todos, nosotros somos Marco Polo Juárez Cruz, estudiante del doctorado en la Universidad de Maryland, y Adriana Ospina, directora del Museo de Arte de las Américas. Nuestra ponencia se titula Un anfitrión incómodo, José Gómez Sicre y la construcción de la modernidad latinoamericana desde el Museo de Arte de las Américas. Son conocidas las declaraciones realizadas por el pintor peruano Fernando de Cislo para celebrar la labor de José Gómez Sicre durante su gestión como titular de la Dirección de Artes Visuales de la Organización de los Estados Americanos. Con ciertos matices, un conjunto de críticas y posicionamientos en su contra han permeado también en la construcción de las distintas historias sobre el desarrollo del arte latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XX. Estas críticas se realizaron desde espacios y formatos tan diversos como las burocracias locales, circuitos culturales y la prensa. Desde distintas latitudes, como Perú, Colombia o México, Gómez Sicre fue varias veces acusado de ser parte de una maquinaria ideológica que controlaba tiránicamente los destinos del arte y los artistas de la región. Un periodo global de turbulencias políticas, consolidación de modelos económicos locales y diversificación en las artes, la figura histórica de José Gómez Sicre como agente cultural de su tiempo conlleva distintos debates en torno a los contactos transnacionales y políticas culturales durante la Guerra Fría. Nuestra presentación tiene por objetivo el contextualizar las prácticas curatoriales de Gómez Sicre dentro de la OEA, un organismo multilateral en el que convergen intereses y políticas tan diversas como son los estados que la conforman. Con base en el amplio conjunto de publicaciones, escritos resguardados en el archivo del Museo de Arte de las Américas y proyectos curatoriales, es posible identificar los distintos posicionamientos que moldearon la agenda cultural de la Dirección de Artes Visuales de la OEA durante la gestión de Gómez Sicre. Más aún, este acercamiento nos permite proponer una conversación sobre una visión crítica en torno al desarrollo y la definición de las prácticas artísticas producidas en Latinoamérica, como un diverso conjunto de tendencias donde se reconoce la diversidad cultural de los países, sus historias compartidas, los acentos locales y la individualidad del artista. Las gestiones culturales de Gómez Sicre. Como parte de un organismo multilateral, el Proyecto Cultural de Gómez Sicre nació bajo los lineamientos y la misión general de la OEA, organización creada en abril de 1948 durante la novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá. En su más alto nivel, la Secretaría General de la OEA está regulada por la Asamblea General, un organismo conformado por los embajadores representantes de los países miembros, que, de acuerdo con sus estatutos, intentan encontrar consenso y cooperación ante situaciones e intereses comunes a lo largo del hemisferio. La agenda cultural de Gómez Sicre, vista a partir de este contexto institucional, se guió por la misión de la OEA de representar el sistema interamericano a través de la idea de las Américas como conjunto, mientras simultáneamente se celebrarán sus singularidades. Esta perspectiva no solo permitió la inclusión de diversas corrientes y artistas dentro de los espacios de la OEA, sino que también limitó su alcance a los países que eran miembros de la organización en su tiempo. Esto es, incluyendo gradualmente las manifestaciones artísticas de Canadá y varios países de la zona del Caribe que se incorporaron a la organización en las últimas décadas del siglo XX. En 1947, Gómez Sicre asumió el liderazgo de la Dirección de Artes Visuales de la Unión Panamericana, institución a la que ingresó en 1945 para trabajar en el archivo que documentaba las actividades de artistas y museos en la región, con la colaboración de representantes diplomáticos, que enviaban notas de prensa, textos biográficos y catálogos de exposiciones. La Dirección de Artes Visuales, oficina dentro de la División de Cooperación Intelectual, amplió las funciones con el surgimiento de la OEA, haciendo investigación bibliográfica, resolviendo consultas de coleccionistas estadounidenses, preparando publicaciones y boletines de prensa. Todos estos esfuerzos encauzaron la creación de una ambiciosa agenda de exposiciones que permitiera la circulación del arte a lo largo del continente. Tras una década de trabajo desde Washington,
y en los países de la región, la dirección lideraba los esfuerzos en la promoción transnacional de artistas y el fortalecimiento de sistemas locales de venta, difusión e intercambio de obras de arte. El reporte La Unión Panamericana al Servicio de las Artes Visuales en América, publicado en 1960, cuantifica los esfuerzos de la dirección para facilitar la venta y la circulación de obras de arte, asistencia técnica y publicación de monografías y compendios. De este acercamiento, que intentaba historizar la unificación del arte del continente, surgen dos publicaciones: Art in Latin America Today y el Boletín de Artes Visuales. Art in Latin America Today fue un conjunto de monografías que incluían un texto comisionado a un crítico de arte local. Es el caso de Juan Hacha en Perú y Marta Traba en Colombia, e imágenes que resumían el desarrollo histórico del arte nacional desde antes de la colonización europea. El boletín fue una publicación semestral en la que se enlistaban las exposiciones y actividades artísticas realizadas en los distintos países dentro de la organización, con una circulación de hasta 3.500 ejemplares. La editorial del Boletín de Artes Visuales, escrita por Gómez Sicre desde 1957 y 1970, atestigua los temas que lo acompañaron a lo largo de su carrera dentro de la institución. En los primeros números solicitaba la producción y exhibición de obras de arte con un carácter exportable, es decir, que contuvieran elementos plásticos de carácter y aprecio universal. En el número 5 de 1959 contextualiza su postura entre lo local y lo global. Si bien se declaraba como enemigo de nacionalismos cerrados que conducen a la reducción del espíritu, reenfocó su universalismo hacia una conciencia del entorno del artista que permitiera liberarse de escalas de valores externas. A inicios de los años 60, Gómez Sicre percibió en el tenso clima político de la Guerra Fría un obstáculo a la libertad creativa del artista. Por ello, recurrió al patronazgo privado como un aliado para mantener la independencia del arte. Esta postura se reafirmó ante un liberalismo económico promovido en Latinoamérica, ya sea por cambios internos o influenciados por los Estados Unidos, que abrieron espacios para transnacionales, como es el caso de Industrias Kaiser Argentina, Standard Oil Company y sus filiales ESO e Intercol, o la Container Corporation of America y su filial Cartón y Papel, así como empresarios interesados en las artes, como Francisco Matarazzo Sobrinho en Brasil. Todos estos agentes colaborarían con Gómez Sicre no solo en la promoción de las artes en Latinoamérica, sino en la conformación de la colección del Museo de Arte de las Américas. La visión del arte y los artistas. Dos fuentes primarias fundamentan nuestro argumento en torno a la visión que propuso Gómez Sicre en torno a la idea del arte latinoamericano: entrevistas en notas de prensa y presentaciones, y la colección del Museo de Arte de las Américas. En entrevista con Mirta Blanca Padrón, publicada en la revista Vanidades en 1979, Gómez Sicre reafirmó su concepto del arte latinoamericano como un conjunto de expresiones plurales y divergentes, pero con un acento local. La noción de acento se repite en varios escritos y presentaciones del curador, expresando la importancia de sustentar e historizar las particularidades de la expresión artística dentro de una dicotomía entre expresiones individuales y temas universales. Con esta idea, Gómez Sicre replicaba la labor de la OEA como, cito, instrumento intermediario para que los artistas y coleccionistas se conozcan y establezcan una relación comercial, bajo un lenguaje internacional sin un estilo predominante que reconozca el complejo panorama cultural de las Américas. Fin de cita. Más allá de una concepción universalista que negara la condición local del artista, Gómez Sicre promovió la celebración de la cultura latinoamericana como, abro comillas, uno de los principales aportes del mundo, cierro comillas. Entrevistado por el periódico peruano La Nación en agosto de 1960, cuestionaba los proyectos que desconocían los aportes artísticos de la región. En esta y otras declaraciones se asoma un rechazo al anquilosamiento de las estructuras creadas por las academias decimonónicas y que consolidaban la práctica artística de
cánones no americanos. Por ello, reconocía la importancia del muralismo mexicano en introducir la modernidad al continente, a partir de proyectos que no solo celebraban lo local, sino que eran particulares de su época y lugar. Este vínculo entre modernidad y un acento local le permitió celebrar la Revolución Mexicana como la razón para el resurgimiento de México en el interés de rendir reconocimiento al pueblo y su participación en la reformulación de su sociedad. Sin embargo, también cuestionó la rigidez de la estructura del canon recién formado, criticando quizás la relación con su previo desdén a las academias europeas, la postura totalitaria de obligar a los artistas a seguir una única ruta. Al definir el arte latinoamericano, Gómez Sicre no utilizó un criterio unificador, pues encontraba, abro comillas, difícil englobar el arte latinoamericano en una única expresión. No hay unificación ibérica, puesto que el mestizaje se produjo desde temprano y cada cultura indígena aportó las características privativas de su expresión plástica, cierro comillas. En la monografía del pintor cubano Mario Carreño, Gómez Sicre define al pintor como, abro comillas, el hombre que mejor refleja el verdadero sentido de su época, cuya personalidad se conforma con factores internos y externos, tomando la vida como pauta para transcribir a través de su sensibilidad. Cierro comillas. El Museo de Arte de las Américas fue para Gómez Sicre un espacio de resonancia de ideas, de negociación con agentes políticos y de patrocinio y respaldo a tendencias y artistas de la región. Esta diversidad de ideas y estéticas se puede apreciar en la colección permanente del museo, en donde Gómez Sicre planteó un coleccionismo amplio que se alimentó a partir de un programa intensivo de exposiciones que tenían lugar en la sede de la organización. Al organizar mensualmente una exhibición, las galerías de la OEA abrían sus puertas a tendencias tan diversas como la abstracción lírica y geométrica, la nueva figuración, el arte op, el llamado primitivismo moderno, regionalismos, fotografía, arquitectura e incluso tendencias que él mismo criticaba, como el arte pop. Al ser una oficina con limitada acción presupuestal, Gómez Sicre usualmente recurría a los representantes de los estados en Washington y a galerías y empresarios locales, que pudieran colaborar con los costos de traslados y seguros de las obras. Este sistema también fomentó que los mismos países escogieran temas y artistas para exhibir en los Estados Unidos, limitando la existencia de una visión única en el trabajo de Gómez Sicre. La relación directa con artistas de la región le sirvió también como punto de entrada en los Estados Unidos. Este es el caso de pintores como Rodolfo Abularag, cuya exposición en la OEA le abrió la puerta a la colección del MoMA. En estas sociedades sí es posible reconocer los lazos personales creados por Gómez Sicre que regularmente se correspondían con sus intereses artísticos. En México es reconocida su relación con José Luis Cuevas, materializada en escritos, invitación a exhibiciones y comercialización de su arte en el extranjero. Otro ejemplo es el del peruano Fernando de Cislo, quien trabajó en la dirección durante sus largas estadías en los Estados Unidos. La colección del Museo de Arte de las Américas responde a un deseo por construir un panorama histórico que mostrara el conjunto de estados representados en la OEA y celebraba sus singularidades y cooperación mutua. Al responder a un síntoma común de transformaciones y aperturas a lenguajes artísticos más allá de las representaciones de lo local, su contenido atestigua un momento único de la historia del arte de Latinoamérica. Si bien los estudios sobre el museo y su director coinciden en señalar una preferencia hacia la abstracción a partir de una simplificación que asociaba este lenguaje con el capitalismo y el liberalismo económico, la preferencia de Gómez Sicre a una abstracción lírica ejemplificada por artistas nipo-brasileros como Manabu Mabé y Tommy Otake, Fernando de Cislo o Alejandro Obregón, sí distingue la colección del museo a otros en Estados Unidos, como el MoMA o el Museo de Bellas Artes de Houston. La colección del museo se vio beneficiada de las redes de colaboración creadas por la OEA antes y durante la gestión de Gómez Sicre.
Es conocido la donación de Nelson Rockefeller del cuadro de Joaquín Torres García y una escultura de María Martins. Gómez Sicre realizó gestiones con Francisco Matarazzo para la donación de obras de Manabu Mabé y Danilo del Prete, entre otros. Un obsequio de IBM incluyó las obras de Amelia Peláez y Emilio Pettoruti. En 1981, Cartón y Papel, filial de Container Corporation of America en Colombia, México y Venezuela, donó distintos portafolios de artes gráficas realizadas por 47 artistas de 16 países de la región, como María Luisa Pacheco y Alberto Gironella. La construcción histórica de la colección fue más allá de los gustos o creencias personales. Gómez Sicre, en 1951, donó personalmente a la colección la obra del ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, artista al que él mismo criticó. A pesar de tener una opinión encontrada sobre el muralismo mexicano en su correspondencia con Marion Swin en 1969, como parte de las gestiones para obtener la donación de la IBM, José Gómez Sicre mencionó, abro comillas, sería particularmente valioso si pudiéramos adquirir a pintores mexicanos como Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y Cuevas. Con excepción de este último, ninguno de estos artistas está representado en nuestra colección permanente y, por supuesto, todos son fundamentales para cualquier colección de arte latinoamericano que intente mostrar una unidad histórica. Cierro comillas. En lugar de ver una contradicción, esta estrategia de cabildeo le permitía promover el arte de América Latina sin omitir juicios definitorios ni generalizaciones, respondiendo a la agenda de una institución en la que cabían intereses y visiones diversas. A partir de esta revisión a sus políticas de exhibición y difusión, argumentamos que su agenda va más allá de la definición del arte de Latinoamérica para el mercado estadounidense y que Gómez Sicre, como emprendedor o empresario del arte, encontró en la estructura de la OEA un modelo diplomático para trabajar el campo, acercarse a él, literal y metafóricamente, desafiarlo e insertarlo en el discurso general de la historia del arte. La suma de todos estos mecanismos para la promoción y difusión del arte en Latinoamérica crearon una estructura que muchas veces fue criticada como, cito, una sigilosa maquinaria para imponer determinados valores al margen de la pintura, en palabras del periodista colombiano A. Meneghetti. A pesar de todas las críticas sobre la labor de Gómez Sicre en su rol dentro de la Organización de Estados Americanos, es importante resaltar que la llamada maquinaria no era una mera construcción del gestor cultural cubano, sino que era parte de la misión de la OEA que celebraba la pluralidad y diversidad de sus Estados miembros. Como parte de una institución que se ha encontrado desde su formación en continuo debate, la labor de Gómez Sicre fue única en su tiempo en cuanto a la organización de redes de colaboración entre el sector privado y el gubernamental, y ejemplo de un sistema que, a través de la diplomacia cultural, logró el fortalecimiento y la promoción del arte de las Américas y el Caribe. Muchas veces visto como un anfitrión incómodo, su amplia trayectoria sigue abriendo preguntas en la historia del arte contemporáneo que mira a los primeros intentos de definir un arte de Latinoamérica. Muchas gracias.